Bueno, buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta conferencia titulada Cristianismo y Homosexualidad, un debate abierto, el cual es un evento más del programa Fe y Cultura del Centro Universitario Ignaciano del ITESO. Para este tema hemos invitado al doctor Carlos Domínguez, que es sacerdote jesuita, es un experto en temas psicológicos y religiosos. Estamos muy contentos de tenerlo aquí. Y bueno, pensamos en este tema porque es un tema de frontera y en el centro nos parece muy importante poner en la reflexión este tipo de temáticas. El doctor Carlos Domínguez Moreno es doctor en Teología por la Universidad de Granada y doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad de Madrid. Desarrolló su formación psicoanalítica en el Centro Médico Psicológico Lamar de París y el Instituto de Psicoterapia Analítica Peña Retama de Madrid. Desde 1978 es profesor de Psicología General y Psicología de la Religión en la Facultad de Teología de Granada. Ha sido profesor invitado en la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas de El Salvador, la Universidad de El Salvador en Buenos Aires, la Universidad Iberoamericana de México y el ITESO. Ha participado en la Cátedra de Fe y Cultura del SUG. Es presidente de la Asociación Internacional de Estudios Médicos, Psicológicos y Religiosos. Les explico la dinámica del evento. El doctor va a exponer aproximadamente 1 hora, hora y cuarto, y después habrá un tiempo para preguntas. Les vamos a pasar unos papelitos para que puedan anotar sus preguntas y él pueda responder en bloque. Bueno, pues le damos la bienvenida al doctor Carlos Domínguez. Muchas gracias por esta invitación a este espacio del ITESO, que ya es un espacio para mí también familiar, aunque ahora hacía algún tiempo que no visitaba el país, hace 4 años, pero ya en varias ocasiones me he encontrado aquí en el ITESO con distintas actividades y siempre ha sido un espacio que, tanto por su nivel académico como por su estilo cercano y humano, humanista, pues ha sido un espacio donde siempre me he sentido muy especialmente a gusto. Bien, vamos con este tema que hace un momento comentaba con un compañero, que es un tema candente. Y él me apuntaba, y con razón, que siempre lo ha sido. Y efectivamente estoy convencido de que siempre lo ha sido. Pero ahora, por las noticias que tengo, pues parece que hay una serie de circunstancias políticas, eclesiales, que lo hacen particularmente candente aquí en el país. Para abordar este tema de las relaciones del cristianismo y la homosexualidad, creo que se hace absolutamente necesario, para una justa comprensión del debate, de los términos del debate, hacer una reflexión previa, y aunque el tiempo no lo permitirá de otro modo, pero hasta donde el tiempo lo permita, con un cierto detalle, una reflexión previa donde me parece que se sitúa auténticamente el núcleo del problema. Yo recuerdo en un seminario de la Universidad Pontificia de Comillas, un seminario que se celebró en Salamanca y donde hubo una intervención muy interesante. Cuando nos presentaron al ponente, nos hablaban de su formación médica, de su trabajo médico, y el tema, sin embargo, era moral y homosexualidad. Yo me preguntaba, cuando leían el currículum, que por dónde venía su formación. Se aclaró en el primer párrafo de la conferencia, cuando la inició diciendo: nosotros, los homosexuales. Bueno, y fue una magnífica ponencia sobre la cuestión, muy bien preparada, con mucho rigor, sobre la cuestión de la moral y de la moral católica y la homosexualidad. Yo recuerdo que al final, en el diálogo,
yo le dije, yo no creo que la Iglesia tenga un problema especial con la homosexualidad. Y él me miró con cara de extrañeza diciendo, ¿cómo es posible que se afirme tal cosa, no? A lo que añadí de inmediato, me parece que el problema de fondo no es de la Iglesia y la homosexualidad, sino de la Iglesia y la sexualidad. Y entonces el problema con la homosexualidad es un derivado, es una expresión de ese problema de fondo, pero muy de fondo, que tiene que ver con la Iglesia, las imágenes de Dios, etc. Y que, bueno, sí, el tema de la homosexualidad puede ofrecer unos elementos particulares que añadan una cierta problemática al debate, pero que no se puede plantear el debate cristianismo-homosexualidad sin pensar previamente en las relaciones del cristianismo y de la Iglesia, habría que diferenciar también, y la sexualidad. Por eso la primera parte de la exposición la voy a centrar en este tema de fondo, para ya luego aterrizar en las cuestiones más concretas relativas a la homosexualidad. Y yo partiría de un hecho fácilmente constatable, yo creo que por todo el mundo, y es cómo el discurso eclesiástico sobre la sexualidad cada vez tiene una menor incidencia e influencia en la población. Es un discurso que progresivamente se ve como más alejado, en menor sintonía con lo que la mayoría de la gente piensa y siente, yo subrayaría esto, piensa y siente sobre la sexualidad. Entonces nos encontramos con un problema, además un problema, yo diría, pastoral muy grave, y es que en un asunto sin duda siempre importante en la vida de las personas y donde la orientación de la comunidad cristiana pues sería de importancia, pues que nos encontramos con que ese discurso y esa orientación cada vez es atendida en menor medida, y no solo ya por la población, digamos, más alejada de la práctica religiosa, menos identificada con la institución eclesial. No, un tema para pensar es cómo efectivamente muchos cristianos y cristianos practicantes y cristianos que en muchos aspectos se sienten identificados con la institución eclesiástica, sin embargo, en este terreno sencillamente prescinden de la orientación de la Iglesia en lo relativo a la normativa, las orientaciones que les vienen de la institución eclesiástica. Esto, naturalmente, tiene motivos complejos y variados. Yo voy de un modo muy somero a hacer un recorrido sobre aquellos elementos que me parecen más determinantes para este estado de cosas, para esta lejanía entre el discurso de la Iglesia sobre la sexualidad y lo que la gente piensa y siente. Yo diría que en pocas cosas ha habido una revolución en cuanto a las ideas y a la experiencia como en este terreno de la sexualidad. Las transformaciones que han tenido en el pensamiento y en el sentir de la gente son muy profundas. En eso han contribuido de modo decisivo las ciencias humanas y en particular la psicología y sin duda también el psicoanálisis. Dejamos al margen los equívocos frecuentes sobre el pansexualismo freudiano y prejuicios y tópicos que, si lo desean, pues en el diálogo posterior podíamos abordar, ¿no?
Pero, de hecho, la psicología y el psicoanálisis ha llevado a cabo una transformación de la idea de sexualidad, que se expresa en las mismas dificultades que tuvo Freud para ir dando nombre a esta realidad que cada vez le aparecía como más determinante y más compleja. Comenzó utilizando el término libido, años más tarde comenzó a hablar de psicosexualidad, con lo cual se estaba poniendo de relieve algo muy importante, que la sexualidad, que la sexualidad va mucho más allá de lo biológico, de lo corporal, por supuesto, de lo genital, la psicosexualidad, que a partir de 1920 comienza a hablarnos con ese término genérico de pulsiones de vida, eros, y pulsiones de muerte, sánatos, echando manos ya de la mitología y en concreto de la filosofía de Platón, para referirse a esta realidad amplia, compleja y que, aquí creo que hay una cuestión fundamental, y que se aleja tanto de lo que es y de lo que en aquel momento era el concepto tradicional biológico de instinto. Freud sustituye el término instinto como concepto biológico, una serie de mecanismos biológicos de los cuales vienen dotados todos los miembros de una especie que funcionan de un modo automático, innato. Yo el otro día, hablando a unos jóvenes de estos temas, les decía, ningún animal tiene que ir a hacer ningún curso de sexualidad, ningún taller. Vienen perfectamente programados y con una finalidad biológica bien clara y bien precisa, que es la procreación y que es el mantenimiento de la especie. Esa es la función del instinto sexual. Pero Freud sustituye este término instinto. Es el mayor error que hay en la traducción española de las obras de Freud, corregido luego en la edición argentina. Freud sustituye el término instinto por el término pulsión, para hacer referencia a una fuerza que empuja, que naturalmente parte de lo biológico, todo en nosotros parte del cuerpo que somos, que parte de lo biológico, pero que su andadura ya no va a venir determinada y programada con la rigidez del instinto biológico, sino cuya dirección va a venir esencialmente determinada por la biografía. De alguna manera, este cambio de instinto a pulsión significa que lo más decisivo de la sexualidad humana ya no va a venir escrito exclusivamente por la biología, sino de un modo muy fundamental por la biografía. Y una pulsión que ya, a diferencia del instinto, va a dejar de tener como un objeto predeterminado, bien programado por la biología, como es, otro animal de la misma especie y del otro sexo. En este sentido, digamos, los animales no se pueden equivocar, van derechitos. Pero cuando nos vamos acercando a la especie humana a través de un sistema nervioso cada vez más complejo, más rico, más adaptado a las circunstancias de la realidad, nos vamos encontrando con que ese instinto biológico de la sexualidad va perdiendo rigidez y ya antes de que lleguemos a la especie humana, nos encontramos con comportamientos que ya no tienen que ver con la procreación, como es el comportamiento de la masturbación o como es el comportamiento de relaciones homosexuales, ya con anterioridad a la especie humana. Pero en la especie humana, digamos que el instinto como que se derrama por todo el organismo, convertido en pulsión y, sobre todo, esto es una cuestión capital, ya va a depender esencialmente del sistema nervioso central. Como muy bien lo expresó el médico español Gregorio Marañón, el órgano sexual más importante de la persona es la cabeza.
es el cerebro. Y eso significa que efectivamente va a ser ya la relación con el medio lo que va a determinar fundamentalmente pues su sexualidad. Una sexualidad que va a dejar de tener ya prefijado su objeto, como en el resto de la mayor parte del mundo animal, y que ya se puede diversificar por una multitud de objetos. Puede ser una persona del otro sexo, puede ser una persona del mismo sexo, pueden ser las cosas en su vertiente patológica, como en el fetichismo, o en su vertiente sana, del afecto que podemos tener a determinados objetos que guardan relación con nuestra historia, con nuestros momentos importantes, significativos de nuestra vida, pero no solamente con las personas del otro sexo, del mismo, con las cosas, con las ideas. Todos tenemos nuestro mundo de ideas particularmente cargadas afectivamente, nuestras queridas ideas que pueden llegar ya a un nivel de lo que en psiquiatría se llaman las ideas sobrevaloradas, ya resistentes a cualquier crítica de la razón. Puede tener como objeto a la realidad impalpable y espiritual de Dios. No es comprensible la experiencia mística sin la intervención de Eros. No es comprensible. Entonces, este dinamismo, ya que lejos está de lo que era el instinto animal, rigurosamente programado con un único objeto y con un único objetivo, que era la procreación. Entonces nos encontramos ya con una realidad mucho más abierta, mucho más compleja, mucho más polimorfa, como Freud decía, ¿no? Aquí ha tenido lugar un cambio fundamental en la idea y en la experiencia de sexualidad. Porque miren, aunque muchas personas no hayan leído a Freud, ni hayan leído a neurólogos como Damasio, como el que sea, esto ya forma parte del saber común. Esta realidad de la sexualidad como algo muchísimo más amplio, rico, complejo, que un instinto sexual que tiene un único objetivo, que es el de la procreación. Pero es que además a esta aportación de la ciencia psicológica, del psicoanálisis, de la neurología, pues se han añadido otras ciencias. Voy rápidamente, porque el tiempo se echa encima. La antropología, la etnología, nos ha hecho ver que los seres humanos en las distintas culturas y en los distintos tiempos han podido vivir la sexualidad de los modos más diversos, más variados, y que la sexualidad ha tenido 1000 modos de expresión al margen de la mera procreación. Habría que añadir todavía todo lo que ya en el siglo XX podemos englobar como la crítica social de las instituciones y muy en particular la crítica social de la familia. Ahí toda la corriente del freudomarxismo, con figuras muy relevantes como Wilhelm Reich, Herbert Marcuse, etc. Un fenómeno que sin duda ha jugado de un modo muy fundamental en esta revolución sobre la idea de sexualidad y sobre el modo de vivirla, ha sido el fenómeno de la secularización. El fenómeno de la secularización, bueno, todo lo que ha podido significar en nuestra cultura occidental moderna, el Dios ha muerto de Nietzsche, sin duda, y ese será objeto de reflexión posterior, el papel que la institución religiosa, toda institución religiosa, a mí me sorprende también cómo incluso movimientos religiosos modernos, nacidos en el siglo XX,
en este asunto de la sexualidad mantienen también posiciones enormemente restrictivas y tabuísticas. Algo hay, algo pasa en las relaciones entre las creencias religiosas y la experiencia de la sexualidad. Entonces, el fenómeno de la secularización, este horizonte desprovisto de creencias religiosas y de normativas morales dependientes de los dogmas, esto ha traído también una revolución de primer orden en los modos de que la gente piense y sienta y viva la sexualidad. Un fenómeno que ha influido también decisivamente y que en principio nada tenía que ver con la sexualidad es el fenómeno del alargamiento de la vida a partir de los avances de la medicina, de la farmacología. Bueno, este cambio ha sido impresionante. Hace un siglo, la edad media de una persona, pienso datos recogidos en Europa, en España, podían ser 50 años. Ahora en España pasa de los 80, el promedio de vida. Sí, verdad, creo que después de Japón somos uno de los países con un, que lo atribuyen algunos a la dieta mediterránea. Bueno, entonces nos encontramos con un fenómeno que, como digo, en principio es ajeno a planteamiento de sexualidad y de moral, pero ha introducido una revolución de primer orden, porque esto significa que si la vida sexual de una mujer, todo el periodo de su vida sexual estaba condensado en la procreación de los hijos y en el cuidado de la prole, entre otras cosas, porque el número de hijos podían ser 5, 6. Actualmente en España también estamos uno de los países de tasa de natalidad más bajo, no llega a 2. Y bueno, ¿esto qué significa? Pues que la vida sexual de una mujer, ya gran parte, las posibilidades de la celebración de las bodas de oro se multiplican. Antes eran pocas las parejas que llegaban a celebrar las bodas de oro. Ahora es un fenómeno absolutamente normal, estadísticamente frecuentísimo. Bueno, esto quiere decir que la vida sexual de una mujer, buena parte de ella ya no tiene que ver con la procreación y el cuidado de los hijos. Esto introduce un cambio de primer orden en los modos de pensarse y de vivirse la sexualidad en la pareja. Esto trae consigo que en la idea que ya tenemos de la sexualidad, procreación y sexualidad no sean dos asuntos absoluta y exclusivamente, íntimamente implicados. Bien, esto así, a grandes rasgos, son los factores que han jugado de un modo muy importante en este cambio. Unos cambios que podemos pensar y podemos pensar con razón, que tiene sus luces y sus sombras. Como todo cambio, pues puede traer aparejado una serie de efectos secundarios, en algunas ocasiones problemáticos. El dato fundamental, creo, es el de esta separación entre sexualidad y procreación. Eso trae consigo una nueva mentalidad al margen de la valoración moral que podamos hacer. Yo hasta ahora, y en conjunto, no quiero entrar aquí en cuestiones, en planteamientos morales, entre otras cosas porque no es un campo en el que yo me sienta especialmente preparado. Pero con independencia del juicio moral que podamos hacer sobre todas estas transformaciones, lo que sí queda claro es que hay, con esta separación de sexualidad, de procreación, un nuevo modo de sentir y valorar toda una serie de aspectos de la sexualidad, como puede ser la masturbación, como pueden ser las relaciones prematrimoniales, como puede ser la homosexualidad.
unos modos diferentes de pensar, de sentir y de valorar. Entre las sombras que ha podido traer estas transformaciones, bueno, había un autor que decía que hemos pasado de la sexualidad de los elefantes a la sexualidad de los mandriles. ¿Qué es lo que quería decir? Pues apoyándose en un texto muy simpático que yo verifiqué si efectivamente correspondía la cita que me daban y así era, ¿no? Un texto muy simpático de San Francisco de Sales, que proponía como modelo para la sexualidad matrimonial, pues la vida sexual de los elefantes. Yo no sé de dónde el buen santo pudo extraer esos datos sobre la sexualidad de los elefantes, pero decía allí que tan solo mantenían relación sexual cada 5 años, que para eso se apartaban a un lugar fuera de la manada y oculto, que luego pasaban a purificarse en un río y ya tan solo después de eso se unían de nuevo a la manada. Bien, pues si ese era el modelo de la sexualidad de los elefantes, decía este autor, un autor que era un psicoanalista, no nada que ver con el mundo de la moral católica, dice, hemos pasado a un modelo que es un poco el de los mandriles, que se exhiben impúdicamente sin el menor recato. Yo supongo que aquí será igual que allá en España, pero a veces da vergüenza oír algunas tertulias en la televisión. El exhibicionismo histérico al que estamos asistiendo es una cosa absolutamente lamentable. Con una separación de algo que es inseparable, pero que cuando se lleva a cabo esa diferenciación y esa separación, pues venimos a un tipo de sexualidad que creo que habría que denominar perversa, en el sentido de separar completamente sexo, sentimiento, emoción. Bueno, pues lo que se llama cold sex, sexo frío descomprometido de todo tipo de vinculación emocional, afectiva, comunicacional. Bueno, son efectos, digamos, sombras. El descompromiso en las relaciones, el descompromiso en las vinculaciones humanas es un fenómeno muy analizado, por ejemplo, por Sigmund Bauman, todos sus textos sobre la sociedad líquida, amor líquido, etc. Bueno, el descompromiso en general, en todo tipo de vinculación, de amistad, de pareja, de trabajo. Bueno, pues esto afecta también de un modo muy importante a un descompromiso en el mundo de las relaciones afectivas, sexuales, que deja mucho que desear. Bien, este es el panorama. ¿Cuál es el discurso de la Iglesia frente a esta situación de cambio y de cambio muy a fondo en los planteamientos de la gente y de la gente normal sobre la sexualidad? Yo creo que un lugar donde poder acercarnos para analizar el discurso de la Iglesia Católica sobre la sexualidad, pues es el Catecismo de la Iglesia Católica de 1992. Ahí encontramos, por una parte, un texto relativamente reciente, complexivo, y donde encontramos una buena síntesis de la doctrina católica sobre moral y sobre otros muchos aspectos. Bueno, pues si acudimos al diccionario, al Catecismo de la Iglesia Católica, nos encontramos, primer dato, ya fue lo primero que hice, contar las páginas que el Catecismo dedica al sexto mandamiento y compararla con las páginas que dedica al resto de los mandamientos. Pues como podíamos esperar o temer, el mayor número. Todo esto sin tener en cuenta
que las páginas dedicadas al 9º mandamiento, donde hoy día toda la exégesis bíblica nos dice que ese 9º mandamiento no tiene nada que ver con el tema de la sexualidad, pues no debes desear ni a la mujer de tu prójimo, ni a su casa, ni a su burro, ni a su... No debes pretender pues apropiarte. Bueno, pues sigue, a pesar de que la exégesis ha dejado ya meridianamente claro que es un mandamiento que nada tiene que ver con la sexualidad, sigue incluido en el catecismo dentro del campo de la moral sexual. Allí nos encontramos con que en el número 2332 nos da una definición de la sexualidad que, caramba, parece que tiene en cuenta todos estos datos de las ciencias humanas en una comprensión amplia de la sexualidad, más allá de lo puramente biológico, incluyendo los elementos afectivos, comunicacionales. Dice, abraza todos los aspectos de la persona humana, abraza todos los aspectos de la persona humana, concerniendo a la afectividad, a la capacidad de amar, de procrear y de manera más general a establecer vínculos de comunicación con el otro. Es decir, una concepción de la sexualidad amplia que, como digo, va más allá de la mera cuestión procreativa y que se ve como influyente en todo lo que es la vida de la persona. Bien. A mí me llama la atención, no dice nada de que la sexualidad tenga algo que ver también con el placer. Y algo parece que debe tener que ver. Bueno, pero tras este inicio encomiable, empezamos a encontrar una serie de términos, desde los números 2338 al 45, términos como dominio, control, resistencia, ascesi, obediencia, esfuerzo, tarea. Ya acaba uno preguntándose, eso que al principio se ha dicho que es un don de Dios, ¿esto es un don de Dios o es una bomba de relojería? A la que hay que tenerle muchísimo miedo y hay que estar con un cuidado extremo para ver qué puede pasar con ella. Y bueno, y con esto venimos a la cuestión del placer, que en el texto, y manifestando toda una teología y toda una espiritualidad de hondo calado, donde el placer parece constituirse en el gran enemigo, o por lo menos en la gran amenaza, y como el rival número uno de Dios. El asunto es complejo y, como digo, aquí el psicoanálisis podría proporcionar mucha luz y ahora no podemos detenernos. Yo muchas veces a mis alumnos les digo que el Dios de muchos cristianos se tendría que llamar Layo. Y ellos me miran con una cara así de asombro, qué nombre tan extraño. Bueno, Layo en la tragedia griega era el padre de Edipo. El Dios de muchos cristianos se parece más al padre de Edipo que al Dios de Jesús de Nazaret, al que el asunto de la sexualidad le concedió muy poca importancia, poniendo por delante otras cuestiones. El por qué un asunto de tan segunda importancia en los evangelios, tan sin importancia que ningún evangelista se preocupó de afirmar que Jesús fue célibe, cosa que toda la investigación histórica apunta a que efectivamente lo fue. Y aquello tuvo que ser un fenómeno extraño porque el celibato estaba mal visto, porque la fecundidad era un signo de la bendición de Dios. Pero así como ningún evangelista se preocupó de afirmar eso, algunos me han dicho que si he puesto en cuestión el celibato de Jesús, nada más lejos de mí, constato un hecho que nadie me puede negar. Pero es que igualmente, ninguno de los evangelistas se preocupó de indicarnos quiénes de los apóstoles estaban casados. Y nos enteramos que Pedro está casado de carambola, porque curó a la suegra. Si no, nos quedamos sin saber.
Hay que suponer que la mayoría de los apóstoles eran hombres casados. San Pablo en la carta a los Corintios dice, ¿y no tendría yo derecho a ir acompañado de una mujer como el resto de los apóstoles? Bueno, pues son cuestiones que ante la revolución que trae Jesús de un nuevo modo de concebir las relaciones del hombre con Dios, y por tanto a partir de ahí de concebir las relaciones humanas, pues este asunto de la sexualidad queda en un muy segundo plano. El por qué en la experiencia cristiana lo hemos vuelto a situar en el centro. Ahí, como digo, el psicoanálisis tendría mucho que decir. En esa asociación entre Dios y lo que podríamos llamar el padre imaginario de la infancia, como ley y prohibición de la sexualidad, y este Dios de Jesús de Nazaret, al que, como digo, le preocuparon muchísimo más otras cosas. Entonces, la cuestión fundamental está ahí en que en el placer, en cuanto que se busque por sí mismo, es pecado. Así aparece en el Catecismo de la Iglesia Católica. Y entonces, y aquí está para mí el nudo fundamental de la cuestión, se establece una unión indisociable y absolutamente en todo caso entre placer y procreación. No hay posibilidad de sexualidad cerrada a la procreación, ni siquiera hay posibilidad de procreación sin sexualidad. El tema, por ejemplo, de la fecundación, incluso en el caso de parejas homólogas, de semen del padre y óvulo de la madre, no está permitido porque la procreación no se puede separar de la sexualidad, ni la sexualidad se puede desvincular de la procreación. Entonces, este mundo de la sexualidad, que al margen de toda cuestión religiosa, y en esto el psicoanálisis ha insistido, es siempre, para creyentes y no creyentes, una cuestión generadora de angustia. Bueno, pues parece que hemos encontrado en ese nudo de la biología, conforme al instinto sexual. Por eso el discurso eclesiástico de la sexualidad tantas veces es enormemente biologicista. En esta unión entre sexualidad y procreación, como si no hubiera tenido lugar toda esa transformación a la que me refería al principio, donde el ser humano se ha separado tanto del instinto sexual animal, para que la sexualidad sea mucho más naturalmente que también procreación, pero mucho más que procreación. Entonces ahí aparece la cuestión, ¿Dios o el placer? Que así se ha planteado en muchas ocasiones, ¿no? Y entonces la renuncia al placer. El otro día hablaba yo a novicios jesuitas sobre esta cuestión, sobre el tema del voto de castidad y el celibato, y yo le decía que el voto de castidad no puede ser ofrecerle a Dios algo que a Él le gusta, que es que el hombre no haga el amor. ¿Qué idea de Dios es esa? ¿Qué idea, por tanto, de la sexualidad es esa? Yo, por tanto, le decía, el sentido del voto de castidad no puede ser por Dios, será con Dios. Por lo menos el celibato cristiano no tiene sentido de otra manera, sino con Dios por su reino. Pero además no como quien busca un estado más perfecto, sino como quien busca el modo en el que yo, en particular, podré ponerme mejor en función del servicio del reino. No busco lo mejor, sino lo mejor para mí. Jesús no llamó a un grupo de hombres y mujeres célibes para que le siguieran. Llamó a un grupo de hombres y mujeres. Lo de célibe o no célibe era secundario. Pero detrás de estas concepciones, por ejemplo, del voto de castidad, late toda esa teología y esa espiritualidad en la que encontramos una oposición radical entre Dios y el placer.
Bien, y entonces venimos ya al problema de la homosexualidad. Efectivamente, como dije al principio, no se puede comprender bien este debate entre cristianismo y homosexualidad al margen del problema de fondo, que es el problema de esta concepción de Dios como rival del placer sexual, y al margen de esta problemática que se expresa en el discurso eclesiástico de unión indisociable entre sexualidad y procreación, porque a partir de ahí, pues absolutamente todo lo que no sea sexualidad abierta a la procreación queda en un terreno ya fuera de la norma. La masturbación, los anticonceptivos y, por supuesto, la homosexualidad. Como decía al principio, en la homosexualidad se añaden toda una serie de elementos que acentúan más el problema. Y yo diría que el problema fundamental que se añade, porque el debate de la homosexualidad evidentemente no se establece tan solo en sus relaciones con la Iglesia Católica y con el cristianismo o con otras confesiones religiosas. El debate de la homosexualidad se establece también en relación a otras muchas dimensiones de la sociedad y de la cultura, religiosas o no religiosas. Y es un debate y una cuestión que sin duda guarda una relación íntima con el hecho puesto de relieve también por todas las ciencias humanas, por el psicoanálisis de un modo particular, de que lo homosexual constituye una parte de toda sexualidad humana, que toda sexualidad humana, digamos, en principio, se nace macho o hembra, genéticamente macho o hembra. Pero de ahí a que eso sea equivalente a masculino, femenino, entramos aquí en toda la problemática también de género, que pone muy nerviosos a muchos. Y siempre se refieren a la ideología de género, hablando desde una patente ideología antigénero. Pero ideología, por motivos no confesables. Es un concepto absolutamente necesario en las ciencias humanas. Sin el concepto de género no entendemos una multitud de fenómenos sociales. Bueno, pues una cosa es nacer macho, hembra, otra cosa es masculino, femenino y otra cosa es orientación hetero o homosexual. Y se puede ser macho, masculino, heterosexual, macho, masculino, homosexual, macho, femenino, heterosexual, etcétera, etcétera. Todo se puede combinar. Pero el hecho es que en toda sexualidad humana, incluso a nivel biológico, pero ahora manteniéndonos en el terreno de lo psíquico, el componente homosexual está presente. Y cada uno tiene que trabajar para conquistar su identidad sexual, tiene que vérsela con esta dimensión de lo homosexual siempre presente en todo sujeto humano. Y ahí las salidas pueden ser muy diversas. Puede ser la de la represión, siempre con sus efectos secundarios negativos, sintomáticos. El más terrible, y desgraciadamente muy frecuente, es el de la proyección de esa dimensión homosexual sobre otros, y entonces el ataque al homosexual como un modo de atacar esa parte homosexual mía, desconocida, reprimida, pero viva en el inconsciente. Particularmente en el cuadro clínico de la paranoia. Ahí Freud insistió como en la paranoia, en un caso clínico famoso, el caso Schreber, la paranoia guarda una relación profunda, íntima, con esa dimensión homosexual reprimida, negada y proyectada sobre otros. Bueno,
algunos estudios sobre la personalidad de Hitler. Ustedes saben que en los campos de concentración, después de la población judía, fue la población homosexual la que fue exterminada. 250.000 homosexuales murieron en los campos de concentración. Bueno, pues muchos estudios sobre Hitler hablan de la dimensión homosexual reprimida, inconsciente en Hitler, que le condujo a la exterminación de algo que era un fantasma. Bueno, esta cuestión del fantasma homosexual está siempre presente. Una salida puede ser la de la sublimación. Es la salida más saludable que Freud consideró para esta vertiente de la sexualidad humana. Él veía, por ejemplo, que en las vinculaciones de amistad con personas del mismo sexo, pues que ahí tenemos un magnífico camino para la sublimación de toda esta corriente y que además contribuye muy favorablemente a establecer lazos de unión en las sociedades. Esto sería una magnífica canalización de esa dimensión homosexual presente. Bien, el otro modo de expresión de esta vertiente homosexual es cuando se convierte en el capítulo fundamental de la identidad de una persona y entonces esa vertiente homosexual se convierte en la prevalente y en la que el sujeto vive y quiere vivir. El caso de lo que conocemos como los homosexuales. Bien, entonces aquí tenemos un problema de fondo, el fantasma homosexual con el que nos tenemos que ver. No tenemos mucho tiempo para entrar, porque además creo que tampoco se corresponde con el tema nuestro en la cuestión del origen de la dimensión homosexual o de la identidad homosexual. Sí creo que los datos de los que disponemos hasta el momento, porque sigue siendo un debate abierto, como digo, no solamente en relación con la religión, es un debate abierto dentro del mismo campo de la ciencia humana y en la comprensión del fenómeno de la homosexualidad. Hay muchos puntos todavía por clarificar. Sí tenemos datos para pensar que existen unos componentes de orden biológico, genéticos, hormonales, determinados procesos que pueden tener lugar en determinados meses del embarazo. Bueno, que esos elementos están presentes en un libro que publicamos en España hace ya unos años que se llamaba La homosexualidad, un debate abierto. Yo tenía mucha curiosidad por ver lo que decía el encargado de la dimensión biológica de la homosexualidad y a ver hasta qué punto pues, podía concordar con el capítulo que me habían encargado de la dimensión psicológica de la homosexualidad. Cuando yo leí el capítulo, bueno, a mí se me escapaban muchas cosas por mi desconocimiento ya más profundo de la biología, y luego tuve ocasión que además es una figura importante de la biología en España, Ramón Lacadena, pues en un seminario el mismo tema. Y bueno, pues a mí me pareció estupendo la posición de este biólogo, ¿no? Donde él, por una parte, argumentaba con estos datos de la genética y de la biología en general, al mismo tiempo que no le concedía el carácter de causa, sino de predisposición. Una predisposición con la que el sujeto puede venir al mundo, pero que luego va a depender no de la biología, sino de la biografía, para que esa predisposición tome una dirección u otra. Puede haber personas que vienen al mundo con una predisposición fundamental para la heterosexualidad y que determinados elementos de su biografía y que tienen que ver esencialmente con sus identificaciones, pues que conduzcan a una opción homosexual y lo contrario. Bueno, entonces yo creo que como en tantos problemas de la salud mental,
tengamos que tener un enfoque que al mismo tiempo sea biopsicosocial. Cada vez se ve como más importante esta consideración siempre pluridisciplinar, dependiendo del problema. En unos casos habrá que acentuar el factor biológico, en otros problemas habrá que pensar más en lo biográfico, psíquico, y en otros en las determinaciones socioculturales. Como el caso bulimia, anorexia. En África no hay anorexia, hay hambre. No cabe la anorexia, la fibromialgia. Bueno, una serie de problemas en los que el componente sociocultural juega de modo más determinante. Dejando de lado la cuestión de los orígenes, si pensamos en la cuestión, y también brevemente, de el diagnóstico. Aquí ha habido una transformación también decisiva, pues desde los años 70 por lo menos, pero que no ha dejado. Yo conozco a compañeros y amigos en el campo de la psiquiatría y del psicoanálisis a los que a lo largo de los años les he visto modificar de modo importante su consideración y diagnóstico de la homosexualidad. Por dar datos relevantes, bueno, tenemos en primer lugar el famoso informe Kinsey de los años 50, que provocó un escándalo en la sociedad norteamericana porque aparecía allí, no recuerdo ahora qué porcentaje de varones norteamericanos que alguna vez en su vida habían tenido algún tipo de comportamiento homosexual, ¿no? Aquello fue un escándalo que hizo que la Fundación Rockefeller le retirara toda ayuda a Kinsey para que siguiera sus investigaciones. Bueno, aquel informe presentaba problemas metodológicos importantes que se pusieron también de manifiesto, ¿no? Pero un nuevo informe Kinsey, como más de 20 años después, ya aplicando una metodología mucho más rigurosa, pues nos dio también una información sobre el tema. El título de la obra fue Homosexualidades, en plural, y nos dio una información muy importante, también muy importante, porque era un acercamiento a la homosexualidad en la calle, porque hasta entonces el juicio y el diagnóstico de la homosexualidad se había llevado a cabo fundamentalmente en el gabinete del psiquiatra o del psicólogo clínico. Entonces, desde ahí hubo un desenfoque de la cuestión, de manera que no había problema mental que no hubiera quedado asociado a la homosexualidad. La histeria, la neurosis obsesiva, la paranoia, la esquizofrenia, a veces cuadros incompatibles. Pero claro, se olvidaba algo fundamental, que es que los homosexuales que acudían al psiquiatra y al psicólogo clínico eran histéricos, obsesivos, paranoicos, igual que los heterosexuales que acuden al psiquiatra eran histéricos, obsesivos. A nadie se le ocurrió asociar heterosexualidad con histeria, neurosis obsesiva, etcétera, etcétera. Bueno, pues ese error de base fue muy buenamente superado desde estos acercamientos de carácter sociológico, desde la psicología social y la sociología, con un acercamiento a la población homosexual a la que no acudía nunca a un psiquiatra o a un psicólogo, ¿no? Bien, en 1973, la Organización Americana de Psiquiatría, que publica, como saben, el manual que es el Vademecum, también muy criticado y con razón en muchos aspectos, el DSM, ya vamos por el quinto, el Disease Statistical Mental, donde encontramos la clasificación de todos los cuadros mentales con los criterios para su diagnóstico, los elementos diferenciales con otros cuadros clínicos. Bueno, pues en 1973, en un debate encendido,
se excluyó la homosexualidad del cuadro de enfermedades mentales. Digo, en un debate encendido, cosa que hizo que muchos no aceptaran esa exclusión de la homosexualidad del cuadro de enfermedades mentales por considerar que no había sido un debate objetivo, científico, sino bajo presiones de los grupos gays norteamericanos. Bien, años más tarde, 13 años más tarde, en 1986, de nuevo se estableció el debate, ahora ya no con votación secreta, como fue en aquel otro tan encendido del 73, en el 86, y ahí acuerdo unánime en excluir la homosexualidad. Había quedado una homosexualidad como problema mental, que era la que llamaban homosexualidad asintótica, aquella del sujeto que vive en guerra consigo mismo por la no aceptación de la homosexualidad. Pero claro, se pudo ver que entonces el problema no era la homosexualidad, sino el rechazo de la misma y el conflicto que se introducía desde ahí. Claro que sí, que yo me atrevería a decir, quizás un poco temerariamente, que en la población homosexual podemos encontrar un mayor grado de conflictividad psíquica. Yo diría que sí. Pero en razón no de lo que es la orientación homosexual, sino en razón de las condiciones adversas en las que el sujeto tiene que vivir su propia orientación. Como ha dicho alguien, si a los heterosexuales los sometiéramos a las mismas condiciones de prejuicio, de juicios morales, adversos, etcétera, etcétera, a los heterosexuales acabaríamos también encontrando pues una conflictividad, porque claro, supone una lucha con algo que se corresponde con lo más íntimo de la persona, ¿no? Bueno, en 1990 la Organización Mundial de la Salud, la OMS, excluye también la homosexualidad del cuadro de las enfermedades, con una recomendación además a todos los países de que eliminen cualquier tipo de discriminación en razón de la orientación sexual. Nos encontramos con que a nivel, el tema de hoy es homosexualidad y cristianismo, pues encontramos también unas importantes diferencias dentro de la comunidad cristiana en cuanto a la consideración de la homosexualidad. Las iglesias protestantes han llevado a cabo en este sentido un replanteamiento moral y religioso importante, emprendiendo además un combate contra la homofobia. Una iglesia protestante decía, uno de los grandes problemas morales de nuestro tiempo es el de la homofobia, y recordaba el crimen de los 250.000 homosexuales exterminados por Hitler, ¿no? Decía, ahí quizás, en relación al tema de la homosexualidad, ahí quizás tenemos la exigencia ética primera, la de... en la Asamblea Nacional de la Iglesia Unitaria, en 1970, rechaza en una declaración la consideración psicopatológica de la homosexualidad y ratificó los derechos civiles de los homosexuales. Y las Asambleas Nacionales de Presbiterianos y Luteranos de Estados Unidos aprobaron también una moción de reforma de la ley en materia homosexual. Bueno, hay que decir que en la Iglesia Católica no hay ningún cambio al respecto. Sí hay un cambio notable en la actitud en relación a las personas homosexuales, introducido o subrayado de un modo particularmente importante por el Papa Francisco y sobre todo por aquella famosa frase cuando volvía en avión, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Hace poco en Venezuela una señora me decía, pues mi esposo decía, ¿cómo que quién es él para juzgar a un gay? El Papa
Bueno, habría que recordarle también a este señor que el Papa también es un seguidor de Jesús, que nos dijo: no juzguéis a nadie y no seréis juzgados. También el Papa está sometido a la indicación evangélica, ¿no? Bueno, pues entonces, pero fíjense, y para ir terminando, no siempre la actitud del mundo cristiano en relación a la homosexualidad ha sido la misma. Y esto nos ayuda también a comprender y a relativizar determinadas posiciones. Yo diría también nos puede ayudar a mantener la esperanza en unos cambios en relación a la posición de la Iglesia y del discurso eclesiástico en torno a este tema. Porque aquí hay que hacer referencia a unos estudios fundamentales de un historiador norteamericano, Boswell, que en dos obras, Cristianismo, Tolerancia Social y Homosexualidad, y otra obra, Las bodas de la semejanza, pues ha emprendido un estudio histórico sobre cuáles han ido siendo a lo largo de los siglos las actitudes dentro de la Iglesia en relación a la homosexualidad. Entonces nos proporciona datos que son muy interesantes y que nos hacen pensar, ¿no? Como, por ejemplo, en el siglo, que es a partir del siglo III, cuando comienza una actitud, digamos, más hostil frente a la homosexualidad dentro del mundo cristiano. Aquí, sin duda, hay que pensar en la influencia decisiva que tuvo en el pensamiento cristiano toda la filosofía griega, neoplatónica, el mundo del estoicismo, etcétera, ¿no? Y que cambió de un modo muy importante la consideración y la imagen de Dios. De alguna manera, al margen de los factores inconscientes que el psicoanálisis nos puede poner de manifiesto, intervienen también factores de otro orden, como son socioculturales, donde se nos plantea una imagen de contraposición entre espíritu y materia, entre alma y cuerpo, con una importante derivación en cuanto a las imágenes de Dios, y que tienen lugar de un modo muy importante en el siglo II. Bueno, pues a partir del siglo III se inicia un periodo de animadversión, de rechazo, de condena de lo homosexual, pero que remite en el siglo V, y donde van apareciendo una serie de textos, lo que Boswell llama una literatura gay, dentro del mundo cristiano y dentro del mundo de la espiritualidad y de la religiosidad. Particularmente en el siglo XI, nos habla Boswell de lo que él llamaba una unión romántica del afecto, que poseía una unión romántica dentro del mismo sexo con una significación espiritual y cristiana. Los clérigos homosexuales participaban incluso en ceremonias matrimoniales homosexuales a partir del siglo V, y en las que se invocaban parejas del mismo sexo de la historia cristiana. Se traían a la memoria parejas del mismo sexo, como Sergio y Baco, Cosme y Damián, Ciro y Juan. Bien, y se conocen controversias teológicas y morales entre algunos clérigos sobre si era preferible la sexualidad homosexual o la heterosexualidad. Bueno, estos son datos que nos sorprenden, pero que efectivamente tenemos datos para ver que fue así. Toda una corriente espiritual se desarrolla en una idealización del amor entre personas del mismo sexo, con poemas amorosos
muy frecuentes, por ejemplo, en los monasterios femeninos de Alemania en los siglos XII, y donde hay referencia de gestos físicos y simbólicos que expresan un amor de nítida pasión erótica y que se enciende como un amor cristiano, no contrapuesto a la virtud y a la santidad, pero sí al amor pagano. Tenemos un caso muy conocido de Elredo, abad de un monasterio cisterciense, que habiendo llevado una vida homosexual desenfrenada, entra en la vida religiosa, se compromete rígidamente con su voto de castidad, pero no renuncia a las uniones amistosas, apasionadas, tal como se deja ver en un tratado suyo ya clásico que habla de la amistad espiritual. Bien, como digo, son datos para pensar. Y yo terminaría planteando aquí una hipótesis. Todos sabemos de la relación íntima, profunda y generalmente inconsciente que existe entre sexualidad y poder. Esto es un dato bien conocido y estudiado. Nadie tiene mayor poder sobre una persona que quien entra y controla lo más íntimo de ella, como es la sexualidad. Esto parece claro. Y de ahí que no haya existido una tiranía religiosa o política, de izquierdas o de derechas, que no hayan comportado este elemento de represión sexual. La Cuba de Fidel Castro, la España de Franco. Pero en ambos casos el ejercicio del poder. Impotente se declara al que es incapaz de la relación sexual y al que no tiene poder. Y es un lugar, sin duda, el de la sexualidad, de reivindicación, la más íntima, de uno mismo frente a la autoridad. Entonces, habría que pensar en la relación que se podría establecer entre la actitud cristiana en relación a lo homosexual y las transformaciones que han tenido lugar dentro de la comunidad cristiana en cuanto a las estructuras de poder. Es una hipótesis. A mí me hizo pensar en ella los datos que me ofrecía pues un teólogo con el que he vivido pues casi 30 años en la misma comunidad, bien conocido también aquí en América Latina, José María Castillo. Él me hablaba de la posibilidad de que efectivamente la actitud en relación a la sexualidad en general y a la homosexualidad tuviera que ver con estas variaciones, estos procesos en relación a la autoridad que han ido teniendo lugar en la institución de la Iglesia. Él me decía, ese siglo III, donde comienza la actitud más problemática, adversa frente a la homosexualidad, se corresponde históricamente con un momento de exaltación del poder episcopal, del poder del obispo, a partir del siglo III. De un modo muy particular se refleja en un concilio de la ciudad en la que yo vivo, en Granada, el concilio de Elvira. Ahí fue la primera vez que se habló del celibato de los presbíteros. Y aquello provocó un escándalo. ¿Qué están diciendo? Y se dejó de lado, pero es la primera vez que se habló. Bien, pues el siglo III, un momento donde el poder episcopal llega a un culmen. Y luego tenemos que a partir del siglo XI y XII, donde la actitud va siendo progresivamente hostil a la homosexualidad y a todo tipo de sexualidad, volvemos al núcleo,
a todo tipo de sexualidad que separe procreación y placer. Pues en los siglos XI y XIII tenemos el culmen de lo que ha llegado a ser en la historia de la Iglesia la figura del papado. En el siglo XI con Gregorio VII y sobre todo en el siglo XII en el siglo XII, con Inocencio III. Entonces, la pregunta queda ahí en el aire. Son datos para pensar, pero tampoco podemos pensarlo como concluyentes. Pero teniendo en cuenta estas relaciones íntimas entre sexualidad y poder, y teniendo en cuenta estas variaciones que han existido en la Iglesia en relación al tema de la homosexualidad y el paralelismo con la evolución en cuanto a la figura de autoridad, creo que hay pie para pensar en esa hipótesis. Muy bien, pues muchas gracias. Yo lo dejo aquí. Creo que luego tenemos un rato para el debate, la reflexión y donde muchas cuestiones las que naturalmente he tenido que pasar muy a prisa, pues en las que podremos centrarnos con más detenimiento. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos a pasar a la ronda de preguntas para entablar el diálogo. Les vamos a pasar unos papelitos por ambos lados para que puedan anotarlas y que el doctor nos pueda responder en bloque. O sea, se me ocurre que mientras reparten los papeles hacen las preguntas que puedan un poco compartir entre ustedes, que quizás de ahí pueden brotar también nuevas preguntas y comentarios. ¿Sí se escucha? Sí. Carlos, me refiero a que el discurso eclesiástico, por más que haya sido explicitado bien mal, nunca se ha mantenido. Una cosa es el discurso de la vida, porque por más discurso que haya sido en el proceso de historia de la Iglesia. Perdón, Pepe, pues, es que se tiene que grabar entonces. Repito la pregunta. La pregunta va en cómo mantener un discurso que en la realidad nunca se mantuvo realmente. Ni el discurso del celibato de los curas, ni la homosexualidad. O sea, una cosa es lo que decía la autoridad y otra cosa es lo que la gente vivía, con todas las complicaciones que había de represiones, faltas, confesiones, pero ni el infierno ni el SIDA para la sexualidad. Entonces, ¿cómo se puede manejar, cómo se puede mantener un discurso que a lo largo de la historia no es congruente con la institución, en cierta manera? Sí, yo creo que en buena parte ese discurso se mantiene porque está vinculado a cuestiones más de fondo que ya son ajenas al tema específico de la sexualidad. Muchas veces pensamos que la posición de la Iglesia en relación a la homosexualidad depende de la actitud, de la sensibilidad, sobre todo del papado, que en un momento u otro pues que sean más abiertos, más cerrados en relación a estas cuestiones. Yo creo que no, que hay cuestiones que van más allá y están ahí más de fondo que la cuestión de si este Papa es más cerrado o más abierto en estas cuestiones de moral sexual. Fíjense, en el Concilio Vaticano II, que tantas veces añoramos por lo que fueron aquellos años de apertura, de diálogo, de sensibilización al mundo y en el que, bueno, progresivamente se fue desmantelando con una estrategia bien pensada. Bueno, pues en aquel concilio, donde parecía que la comunidad cristiana católica podía hablar y podía hablar de todo, tan solo 3 temas fueron excluidos
del debate en el aula conciliar y reservados al Papa, los tres tenían que ver con la sexualidad. Los anticonceptivos, el celibato de los presbíteros y la situación de los divorciados y vueltos a casar. Los tres. Es significativo. Y como muy bien ha puesto de relieve algunos teólogos como Jacques Poyet y otros, detrás de esta cuestión hay otras más de fondo que tienen que ver con esto que yo señalaba de las imágenes de Dios. Unas determinadas imágenes de Dios que por una parte aparecen como en contraposición con todo lo que es el placer y que al mismo tiempo son unas imágenes de Dios sustentadoras de unos modos de ejercerse el poder. Es el Dios poder más que el Dios amor y es un Dios poder que es un buen sustento para el mantenimiento de determinadas estructuras de poder. Hay que pensar también que esa dificultad para cambiar el discurso, si es verdad que la vida está ahí y que la gente, pues, de alguna manera prescinden, ¿no?, con el problema que yo apuntaba al principio de la falta de comunión dentro de la comunidad eclesial, y en un capítulo importante, problema grave, que al mismo tiempo puede traer también algo positivo, también, sin quitar el problema, y es que el cristiano sea capaz de vivir algo fundamental de su fe, que es el discernimiento de conciencia. Y que es que, hace unos días citaba yo una frase de un gran teólogo, que decía, por encima de la autoridad de la Iglesia, incluso de la autoridad del Papa como máxima expresión de esa autoridad, está la obediencia a la propia conciencia, a la cual yo tengo que obedecer incluso en contra de la autoridad de la Iglesia. La frase es de Ratzinger. Pero además, sí, es de un texto del 68, pero es que luego siendo Papa sacó un texto sobre estas cuestiones y con muchas matizaciones y con toda la complejidad que caracterizaba su saber teológico, pero donde este núcleo, porque esto es doctrina de la Iglesia. Esto no se lo ha inventado Ratzinger. Esto está en Santo Tomás, esto forma parte de la doctrina de la Iglesia, porque es que si no forma parte de la doctrina de la Iglesia, estamos en el régimen de sometimiento a la ley y no a la conciencia. Entonces, yo siempre en este punto señalo, la fe del cristiano nace en la Iglesia, se tiene que vivir en la Iglesia y no puede prescindir de la Iglesia. La Iglesia no es una comunidad acéfala. Tiene una autoridad, tiene un magisterio con la función, con el carisma de orientar la vida moral de los cristianos. Y el cristiano no puede prescindir de las indicaciones que le da el magisterio. No puede prescindir. Pero la última palabra, no la única, por esto que digo, pero la última palabra es la de su conciencia. Decía el Concilio Vaticano que la conciencia es el sagrario donde oímos la voz de Dios. Esto es un asunto muy serio. Y naturalmente que podemos confundir la voz de Dios con muchas cosas, pero para eso está el discernimiento. Más complejo, pero el único que posibilita una vida adulta más allá del mero sometimiento y obediencia a una ley externa. Bueno, aquí hay materia. Vamos a ver hasta donde nos dé tiempo. Yo no voy a seleccionar tal como me han venido. ¿Cuál debería ser la postura eclesial ante la sexualidad, incluyendo, por supuesto, el tema de la homosexualidad? Que no solo no juzgue, sino que invite, abrace a todas las personas que se quieren a Dios, pero que la mayor expectativa conforme a su orientación sexual
frente a la Iglesia puede ser una postura neutral. No acabo de entender qué se quiere señalar con esto de la postura neutral. Pero, yo diría la comunidad cristiana, que también habría que añadir, la postura de la comunidad cristiana es más que la postura del magisterio. Es decir, cuando yo ahora decía el creyente no puede prescindir de la comunidad cristiana a la hora de pensar su vida, su comportamiento, su moral, tiene que prestar atención a lo que le dice el magisterio de la Iglesia, pero no solamente al magisterio de la Iglesia, también al resto de la comunidad cristiana, también, por ejemplo, al teólogo, al moralista. Pues en este campo concreto que nos ocupa, de Iglesia y homosexualidad, pues dentro de la moral católica cristiana, las posturas de algunos teólogos han sido más abiertas. Citemos a Marc Oresson, Spicher, McNeill, en un libro que publicó que creó Problemas, la Iglesia y la homosexualidad. Bien, entonces esta comunidad cristiana efectivamente tendría que invitar, y no solo a no juzgar, sino que invite y que ayude a una mejor expectativa en su orientación sexual. Me viene a la cabeza un caso de una persona que a mí me hizo pensar mucho sobre este tema. Y en ese libro que antes le citaba de la homosexualidad, un debate abierto, la parte moral la escribió un teólogo español jesuita, desgraciadamente murió joven, fue el coordinador de la obra, Javier Gaffo, y también este hombre se vio muy impactado por esta persona de la que le voy a hablar. Era una persona profundamente cristiana, militar de alto rango y homosexual. Este hombre que visitaba mucho un monasterio cisterciense, al que yo acudo con frecuencia también, encontró allí al teólogo Andrés Torres Queiruga, y Torres Queiruga le animó a que escribiese un libro sobre lo que había significado para él ser un cristiano homosexual. Y este hombre se animó y escribió un libro. Yo le ayudé un poco en la segunda parte. En la primera no necesitaba ayuda ninguna, porque era contar. El libro se llama En tránsito del infierno a la vida. Juan González Ruiz. En tránsito del infierno a la vida. Y en toda la primera parte, pues expone su drama de como católico militar en los tiempos de Franco, luego de la democracia, a punto de arruinar su vida, pues a través del alcohol, de una búsqueda de sexualidad terriblemente culpabilizadora, compulsiva, hasta que encontró a un sacerdote psiquiatra que le dijo: mira, tú por ahora te vas a olvidar del 6º mandamiento. Empezó por ahí el tratamiento. Y aquello fue introduciendo todo un proceso muy profundo. Era un hombre profundo. Desgraciadamente murió joven. Y entonces, efectivamente, fue un tránsito del infierno a la vida. Y entonces, desde la vida, toda la segunda parte es una interpelación a la Iglesia. Una interpelación como creyente, profundo creyente. Una interpelación a la Iglesia a que reconsiderara su posición en relación al tema de la homosexualidad. A que repensara también esa exigencia que hace poco aquí en este país se ha oído, la exigencia de continencia total para las personas homosexuales. Este hombre decía, y cualquier psicólogo clínico lo puede confirmar, no todo el mundo está capacitado para eso. Eso es pedir
algo para muchas personas sencillamente, no difícil, imposible. Imposible. Esto es así. Esta es la realidad. Y para otras personas puede ser fuente y origen de una tensión y una conflictividad pues peligrosa, ¿no? Bueno, pues este hombre con mucha honestidad y con mucho amor a la Iglesia, pues escribía interpelando en este sentido. Bueno, ojalá llegue un momento en el que la comunidad cristiana también es motivo de esperanza el que otras iglesias cristianas hayan ido modificando su actitud y su posición en el tema de la homosexualidad. Dejo una pregunta en el aire. ¿Será porque estas otras iglesias cristianas tienen una estructura jerárquica de un carácter, pues no sé, más democrática que la Iglesia Católica? Y volvemos de nuevo a la hipótesis de homosexualidad y poder. ¿Podrías dejarnos una lista de títulos literarios que nos recomienda del tema, particularmente homosexualidad en la historia de la Iglesia e imágenes de Dios? Bueno, en el tema de la historia de la Iglesia y homosexualidad, sin duda ninguna, los títulos de Boswell. Son unos volúmenes importantes, muy documentados y que, bueno, ante la crítica histórica, pues han sido reconocidos como estudios rigurosos y fiables, ¿no? Ahí seguro que encontrarían una bibliografía sobre las imágenes de Dios y sexualidad. Pues lo único que me viene a la cabeza es una cosa mía. Es un capítulo de un libro que se llama Experiencia cristiana y psicoanálisis. Son temas diversos y hay un capítulo que se llama Sexualidad. Mucho de lo que he expuesto está extraído de ahí. Sexualidad, institución eclesiástica e imagen de Dios. Bueno, sí, es lo que se me ocurre. Títulos literarios, no sé si novelas. Hay una novela, yo no la he leído, me la recomendaron mucho, pero no he llegado a leerla. Es de un novelista católico, español, cristiano, Álvaro Pombo, muy reconocido como novelista, ha recibido bastantes premios. Un libro que se llama Contra Natura. Contra Natura. Bien. En el cine hay muchísimo. Ahora mismo no sabría decir título, pero hay cosas muy buenas. ¿Cómo se explica una película con sus puntos muy debatibles de una directora inglesa, Antonia Bird, que se llama Priest, sacerdote? No sé cómo la titularían aquí, a veces cambian. Y es de un sacerdote homosexual rígido, ultraconservador, rigorista, que en un momento determinado el dique de la represión se rompe y se ve metido en un mundo de contactos homosexuales que le llevan a una situación de crisis hasta el suicidio, hasta el intento de suicidio, ¿no? Bueno, como digo, hay ahí puntos para debatir, sobre todo una asociación que parece que se ve en la película, que el sacerdote que es fiel a su celibato es un neurótico y un amargado. Pues creo que esto hay, no solamente desde la teoría, sino desde los hechos, se puede mostrar que eso no tiene por qué ser así. ¿Cómo se explica y se justifica la separación que hace el discurso de la Iglesia Católica entre el amor, respeto a los homosexuales, sujetos hijos de Dios, y la condena de las relaciones homosexuales, práctica? Bueno, pues esto es una de las cuestiones que este hombre Juan González Ruiz plantea en su libro de En tránsito del infierno a la vida, ¿no? Por una parte yo diría, es importante y positivo
Y además aquí hay que advertir también un cambio y una transformación positiva y esperanzadora de que ya la condena no caiga sobre las personas homosexuales, sino que recaiga sobre el juicio moral de una sexualidad que no tiene que ver con la procreación y por tanto como pecado. Entonces, esa diferenciación yo creo que es saludable y bienvenida. Me parece que es importante que la persona homosexual, así integralmente, no sea considerada como un enfermo. A veces uno se asombra en el discurso eclesiástico el valor y la temeridad que hay a la hora de enjuiciar la homosexualidad, no ya desde la vertiente moral, que ahí naturalmente puede y debe hacerla, en un sentido o en otro, es su deber, una orientación sobre la moral, sino el juicio que se hace de la homosexualidad desde el punto de vista clínico. Y además unos juicios que uno dice, bueno, es que tan solo tendrían que acercarse a una bibliografía elemental de lo que la psicología clínica y la psicología dice. ¿Cómo se puede seguir hablando de desviación? Bueno, si es desviación estadística, también el zurdo está desviado estadísticamente, pero convertir esa desviación en problema de salud, bueno, en el Islam todavía sigue siendo prohibido escribir con la mano izquierda. Y eso ocurrió también entre nosotros. A nadie se le ocurre hoy pensar tal cosa. En la Universidad de Barcelona ya se ha establecido que las sillas que tienen la paleta para escribir, que haya por lo menos un 5% de sillas con la paleta al otro lado, porque por lo menos un 5% de personas son zurdas. Hoy, si llegáramos un día a considerar de ese modo la homosexualidad como una desviación, no sería estadística, que no tiene por qué corresponderse con una desviación en el orden de la salud, pues sería importante. Bien, ¿cómo manejar la homosexualidad en las comunidades religiosas? ¿Se tendría que rechazar al o a la homosexual? Bueno, esto sí también es otro debate abierto. La cuestión de la admisión a seminarios o congregaciones religiosas de personas con orientación homosexual. Yo hace unos años me pidieron un artículo sobre este tema y lo publiqué en la revista Salterre. Bueno, aquí varía mucho en los grupos y sensibilidades, tanto de los seminarios como de las congregaciones religiosas, ¿no? Como saben, después de los escándalos que tuvieron lugar, sobre todo en la Iglesia norteamericana, donde tan fácilmente se ha confundido gravemente pederastia y homosexualidad, son dos cuestiones que en absoluto tienen que ver. Pero bueno, después de aquellos escándalos, hubo un documento de la Santa Sede donde expresamente se decía que se excluyeran para los seminarios, la vida religiosa, personas con una homosexualidad, los términos eran profundamente arraigadas, con una homosexualidad profundamente arraigada en... Claro, ¿qué es eso de profundamente arraigada? La sexualidad siempre lo está. Y las orientaciones sexuales siempre están profundamente arraigadas. Entonces, ¿qué se puede entender? Entonces ahí el debate. Los distintos grupos religiosos han adoptado posturas diferentes y, por ejemplo, algunos grupos religiosos han pensado que tan solo en casos donde esa orientación homosexual haya dado lugar a toda una historia de comportamientos y relaciones homosexuales en los que se vea difícil la superación y en cuanto que eso
efectivamente puede ser una dificultad para pensar en la posibilidad de la observancia de un voto de castidad y de celibato, pues entonces, pero yo creo que ahí es donde hay que poner la cuestión fundamental para homosexuales o heterosexuales, el análisis de la capacidad de esa persona para observar el compromiso que van a llevar a cabo del voto de castidad. Y entonces, esa es la cuestión en la que hay que adentrarse en el discernimiento vocacional. Y entonces, pues efectivamente hay congregaciones religiosas que tienen puerta abierta a personas con orientación homosexual. Yo diría que en esos casos hay que analizar un poco con más detalle, sí, por lo que antes decía, porque tan fácilmente las condiciones en las que esa persona ha vivido su orientación sexual, tan fácilmente ha sido más problemática, que eso puede traer consigo ciertos efectos secundarios. Pero, bueno, pues yo diría nada más, nada más. Un problema de base de entrada es la transparencia. Que desde el principio la persona lo pueda decir para que se pueda trabajar su mundo afectivo como lo tendrá que trabajar también el sujeto heterosexual. Que se pueda enfrentar y trabajar. A mí un chico un día me decía, yo quiero ser cura y experimento este deseo y esta vocación desde siempre. Pero el obispo me ha preguntado si me gustan las mujeres. Yo le he dicho que sí. Y no es verdad. Bueno, pues ahí estamos poniendo ya las bases para futuros problemas. De falta de transparencia, de falta de verdad y de falta de posibilidad para que esa persona trabaje de verdad su mundo afectivo y lo pueda configurar conforme al estilo de vida que quiere vivir. Ese es un problema. Debate, por tanto, abierto y que depende de las interpretaciones que cada congregación y grupo haga de esas directrices del Vaticano. ¿Qué opinión le merece la terapia reparativa que pretende revertir la homosexualidad? Un desastre. Y en algunos casos, algo que puede ser cruel, porque es introducir a los sujetos en un engaño. En 1938, Freud evolucionó. Claro, yo una vez me pidieron un artículo sobre la homosexualidad y cuanto más leía, menos entendía. Sobre todo porque todos apoyados en Freud defendían las posiciones más contrarias. Entonces lo que iba a ser un artículo fueron 3, pero el segundo estuvo dedicado exclusivamente a ver la evolución de este tema en Freud. Claro, al principio ya generó el escándalo diciendo que el homosexual forma parte de todo el mundo. Aquello ya en 1905 era un asunto duro de pelar. Pero la sigue incluyendo en el capítulo de las perversiones. Luego vamos observando cómo se va preguntando, ¿perverso por qué? Si en relación a su objeto sexual se puede comportar de un modo muy análogo a como lo hace el heterosexual. Bueno, en 1938, una señora le escribe una carta pidiéndole que acoja a su hijo para tratamiento psicoanalítico. Y Freud le responde, lo primero que me llama la atención es que usted ni siquiera se atreve a utilizar el término homosexual. Dice, ¿por qué? Dice, no es una enfermedad ni nada de lo que nadie debiera avergonzarse. Ahora bien, si usted lo que nos pide es cambiar la orientación sexual de su hijo, tenemos que decirle que eso no se lo podemos prometer, que sería tan difícil como cambiar a un heterosexual en homosexual, cosa que por razones evidentes nadie pretende. Bueno, en algunos momentos han aparecido determinados tipos de terapia. Master and Johnson, los grandes especialistas en el mundo del comportamiento sexual, desde una psicología conductista, experimental, en 1973 publicaron un libro, un volumen, La homosexualidad en perspectiva, donde hablaban de no sé si un 20 o 30% de posibilidades de cambiar la orientación homosexual en heterosexual. Significativo,
Para eso, la condición que ponían para admitir a una persona de orientación homosexual al cambio, condición indispensable que esa persona no viviera lo homosexual como más negativo que lo heterosexual. Ya eso da que pensar. Pero luego los resultados que de hecho, por lo que yo conozco, en absoluto. Y luego esas terapias que se anuncian a veces en Internet están condicionadas y motivadas por unas posiciones ideológicas evidentes. A mí me han llegado personas muy dañadas después de haberse sometido a terapias de este tipo con cosas extrañísimas, y que terminaban conflictualizándolas en un sentimiento de impotencia y de culpa. Hoy día, yo diría que el 90 y tantos % de psicoterapeutas trabajan en la línea de ayudar al sujeto, lo que Freud le prometía a esa madre. Lo que sí podemos hacer es un trabajo de reconciliar a su hijo con su orientación para que la pueda vivir de un modo más equilibrado, humano, adulto y maduro, ¿no? Bien. ¿Cuáles pulsos están restringidos en el psicoanálisis y por qué? Supongo que serán pulsiones. No sé si entiendo bien la pregunta y son pulsiones, que es la sustitución que hace el psicoanálisis del término instinto. Yo diría, restringidos todos. Dirán, ¿y cómo? Para Freud, la civilización y la cultura no es pensable sin una restricción de las pulsiones. Ahí está esa obra realmente muy pesimista, pero muy lúcida de Freud, El malestar en la cultura, cuya tesis central es: no hay civilización, cultura sin restricción pulsional. Al final de la obra, Freud dice, algún lector me dirá, ¿entonces usted está a favor de la cultura o de la restricción pulsional? Dice, esa pregunta no tiene sentido, porque no conocemos más que la cultura. Estamos en la cultura, somos constituidos por la cultura y nadie puede salirse de la cultura. Entonces, yo de lo que estoy en contra es de una restricción represiva de las pulsiones y no de un manejo, de un control racional de las mismas. Aquí entraríamos en todo el tema complejo de los mecanismos de defensa y la diferencia entre represión, camino de neurosis, o lo que llamaríamos renuncia consciente. Yo puedo tener muchas ganas de tirarme al cuello del jefe que no me deja vivir, pero restrinjo ese deseo vehemente si quiero seguir cobrando un sueldo y viviendo. Entonces, restricción, todas. La cuestión, ¿qué tipo de restricción? Ese es el problema. Bueno, y habría que decir también, hay determinados tipos de pulsiones que tienen que ser, no sé si restringidas, pero canalizadas hacia una organización última de madurez, pero bueno, eso nos llevaría ahora muy lejos y a temas muy... Como conclusión, ¿está a favor o en contra de la homosexualidad? Ni a favor ni en contra. Yo no estoy a favor ni en contra de la heterosexualidad, sino estoy a favor de que cada cual sea lo que tenga que ser. Y a que cada cual viva conforme a lo que es su orientación profunda. Teniendo en cuenta también, han sido muchas cosas complejas que no... he dicho, lo homosexual forma parte de todo sujeto y hay que añadir, no hay nadie al 100% heterosexual, ni nadie al 100% homosexual. Y hay una cuestión de graduación. Y hay personas con componentes homosexuales muy importantes y que pueden llevar a cabo una vida por el camino de la heterosexualidad sin problema, en la medida en que esa parte homosexual esté reconocida.
Yo conozco casos que he tratado, ¿no?, de sujetos con una dimensión homosexual importante y que le generaba mucha angustia desde el momento en que eso fue asumido y habida cuenta de que su vida había discurrido por el campo de la heterosexualidad, persona ya casada y que, bueno, pues una vez asumida esa parte homosexual, su parte heterosexual era más que suficiente como para que su vida pudiera discurrir por ese camino que menos problemas le iba a causar que la otra. ¿A qué atribuye los cambios en otras iglesias cristianas en torno a la aceptación de la homosexualidad en sus diferentes manifestaciones y en ese sentido a la resistencia de la Iglesia Católica a manifestarse de esa forma? Bueno, ya antes he lanzado una hipótesis y tendría que ver con unas estructuras de poder más flexibles, más democráticas. A mí una vez me pidieron un trabajo y el título era, yo dije, madre mía, celibato, género y poder. Digo, menudo. Y no sabía por dónde meter mano al tema, pero toda la luz me vino en una ceremonia de ordenación de una presbítera en la iglesia presbiteriana. Yo estaba dando clases en El Salvador, en la UCA, y allí, en el centro de teología, pues venían estudiantes norteamericanos a estudiar teología allí. Y entonces una chica que había hecho allí teología se ordenaba e invitó al profesorado. Yo asistí. Y a mí me asombró porque días antes había estado en una ordenación de unos presbíteros jesuitas. Y allí todo era igual. Un templo prácticamente idéntico en el que habíamos estado. Unos ornamentos de los sacerdotes y obispos que allí estaban iguales. Un rito de la Eucaristía que se diferenciaba en matices pequeñísimos a la hora, por ejemplo, de rezar el credo, pero todo era como en una iglesia católica. Yo me dije, caramba, ¿y cuál es la diferencia aquí? Y me vinieron las tres palabras: celibato, género y poder. Celibato. Esos presbíteros y obispos que están ahí son hombres casados. Uno de ellos era el padre de la chica que se ordenaba. Género. La que se está ordenando es una mujer. La que predicó fue una mujer afroamericana, tan pesada como un blanco europeo en su homilía. Bueno, y poder. Y poder. Es una estructura eclesiástica con unos modos de ejercerse la autoridad pues diferente a la Iglesia Católica. Ahí, sin duda, tenemos un problema planteado y son muchos los teólogos y eclesiólogos que piensan que hay que evolucionar hacia una concepción del papado, de las conferencias episcopales, de las diferente. Entonces, ese reclamo está en la Iglesia y esperemos que pueda llegar. Bueno, bien. ¿Por qué si el paradigma posmoderno y la teoría de la relatividad han transformado los esquemas políticos, culturales, espirituales, sociales, etcétera, la Iglesia no ha podido ajustarse de forma progresiva? Bueno, yo en primer lugar diría, la Iglesia en general, la Iglesia cristiana y la Iglesia católica en particular, con mucho trabajo, pero sí ha sabido adaptarse a los cambios de paradigma culturales. Habrá ahora que señalar. A la Iglesia le ha costado mucho trabajo digerir la Ilustración, pero la ha digerido. Es un problema del Islam, que no ha pasado por la Ilustración, Lo que hablábamos de la primavera árabe, que luego ha quedado en lo que ha quedado, muchos pensaban, es la aspiración de esa gente a que libertad, igualdad, fraternidad sea una realidad.
en su estructuración política, social, económica, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la Iglesia ha sido capaz y desde el primer momento tuvo la capacidad para acoger el paradigma del pensamiento griego, tan diferente de los planteamientos judíos de los que provenía, ¿no? Entonces, sí ha mostrado, sí, con trabajo, con esfuerzo, a veces con sufrimiento, porque la asimilación, por ejemplo, de la Ilustración trajo el sufrimiento para muchos hombres de carne y hueso. Toda la teología modernista, condenada en 1864, con ese documento vaticano, el Syllabus, fue terrible. Bueno, luego el Concilio Vaticano II fue la recuperación de toda aquella teología modernista que asimilaba la modernidad. Entonces, yo pienso y espero, toda institución es resistente a cambio, a transformación, a acoger, porque su instinto de supervivencia le ata a lo establecido y a sus esquemas, ¿no? Aquí puede añadirse esquemas ya relativos a las imágenes de Dios, bien, pero yo quiero creer y esperar que si la Iglesia ha tenido esa capacidad para asimilar paradigmas que en principio le eran muy ajenos, que así como lo ha tenido para asimilar la modernidad, los tenga también para asimilar la posmodernidad. En eso tenemos que contribuir todos. Me da la impresión de que la Iglesia teme entrarle a estos temas, sin duda. La sexualidad, la homosexualidad, el placer, el papel de la mujer. Hasta hoy, con el Papa Francisco, obvio jesuita, se vuelve a abrir al tema, pero tampoco contundentemente. Siento que esto aleja a las personas de la Iglesia católica. La siento atrasada en estos temas. ¿Cuál es la postura de la Iglesia católica ante los matrimonios igualitarios? Bueno, pues efectivamente, como he intentado exponer aquí, hay una dificultad, como yo creo haber dejado un poco claro, que es con el tema de la sexualidad. Con el tema de la sexualidad que a su vez nos lleva al tema de las imágenes de Dios y de las estructuras de poder. Un derivado es el de la homosexualidad, otro derivado, sin duda, es el del papel de la mujer, en el que aquí no hemos entrado. Bueno, y efectivamente con el Papa Francisco hay una apertura al tema que sin duda se lleva a cabo en el orden de lo pastoral y en el orden de algo que me parece fundamental y lo mejor de este papado, que es una apertura a la persona de Jesús. Así de simple se puede expresar. Una apertura al núcleo del Evangelio, de la comprensión, de la misericordia, de la tolerancia. Eso es lo primero y lo fundamental. Más fundamental a que en el orden teórico, dogmático y de moral se produjeran cambios. Eso es lo primero y lo básico. Y es lo que está detrás de esa frase, ¿quién soy yo para juzgar a un gay? Pues eso es lo fundamental. Efectivamente, no lo único. Ojalá llegara el momento también de replanteamientos en el orden de lo dogmático y en el orden de lo moral. Bueno, yo creo honestamente que de este Papa eso no nos va a llegar. Replanteamientos ya en el orden y además, habida cuenta de que con lo que hay y con lo que está haciendo levanta resistencias tan fuertes y cada vez menos implícitas y más explícitas en figuras importantes de la Iglesia, cardenales de peso y cada vez menos, como digo, cada vez más manifiestas. El Papa tiene que andar con pies de plomo. El Papa no puede dar virajes y giros que pongan en peligro la unidad de la Iglesia. Y se pueden poner. Entonces,
yo diría, es de agradecer lo que hace y es de desear que se pueda hacer lo que hoy por hoy es problemático hacerlo. A su punto de vista, ¿la Iglesia debería ser más flexible respecto a la vivencia de la sexualidad de las personas? Pues claro que sí. Yo creo que se deriva de todo lo que he dicho. Yo tan solo matizaría lo que ya he apuntado también, que no debemos, y esto es de las grandes aportaciones del Concilio Vaticano II, ¿no? La concepción de la Iglesia como pueblo de Dios. La Iglesia no es el Papa, los obispos y los curas. La Iglesia es el pueblo de Dios de todo el que quiere seguir a Jesús de Nazaret. Y entonces en la Iglesia es de desear que ese carisma de la Iglesia, que es el del magisterio, sea más flexible, pero debemos también tener conciencia de que hoy la comunidad cristiana, en este sentido la Iglesia como pueblo de Dios, es más flexible. Y nosotros todos, pues como Iglesia, estamos llamados también a ser, no solamente a ser más flexibles, sino también a trabajar para que el conjunto de la Iglesia y también el magisterio lo sea. Bien, pues aquí no quedan más papeles. Yo pensé que no íbamos a concluir, pero y justo a la hora que me habían indicado que sería el final, pues muchas gracias. Yo he pasado un rato muy bueno con ustedes. Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos. A nombre del Centro Universitario Ignaciano le vamos a entregar un reconocimiento al doctor Carlos Domínguez por la conferencia que acaba de dictar. Muy bien. Es un libro que se produce en la Cátedra de Cultura. Muy bien. Muchas gracias. Venga. Bueno, y pues gracias a todos por asistir. Les estaremos informando de los siguientes eventos del programa. Gracias, buenas tardes.